La lluvia apenas comenzaba a golpear los amplios ventanales de mi oficina en Ciudad Juárez cuando sonó el teléfono. Casi no contesto. Las llamadas después del cierre suelen ser problemas con proveedores o un mecánico pidiendo autorización para horas extras. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, me quedé helada. Xochitl. Hacía semanas que mi hija no me hablaba sin esa tensión que atravesaba su voz como un hilo afilado. Desde que mi esposo, Mauricio, murió hace casi 10 años, intenté ser madre y proveedora al mismo tiempo, volcándome en la cadena de talleres mecánicos que construimos juntos. Pero Xochitl se alejó más con cada año. Sus silencios cortaban como navajas. Mamá dijo rápido, casi con demasiada alegría: ¿y si hacemos algo juntas este fin, solo tú y yo? Una caminata por la Sierra Tarahumara. Nos vendría bien un poco de aire fresco. Por un momento, no respondí. Caminata a Xochitl siempre le aburrieron hasta los paseos cortos. Diciendo que la naturaleza era un rollo, los recuerdos me apretaron el pecho. Sus años de adolescente pegada a centros comerciales y pantallas. Su impaciencia en los campamentos familiares cuando Mauricio intentaba enseñarle a armar una carpa. La propuesta sonaba extraña, casi ensayada. Aún así, una esperanza frágil me apretó el corazón. Pensé en el funeral de Mauricio, en cómo Xochitl me tomó la mano con dedos temblorosos, susurrando que nunca me dejaría. Esa promesa resonaba en mis noches solitarias, cuando la casa se sentía insoportablemente muda. Tal vez este viaje era su manera de cumplirla. A pesar de tantos años de distancia, suena inesperado, logré decir, manteniendo la voz firme. Ella rió, un sonido ligero, pero hueco. Vamos, mamá. Siempre dices que la naturaleza despeja la mente. Démosle una oportunidad. Me recosté en la vieja silla de cuero de Mauricio, con el leve olor a aceite de motor aún en mis manos tras estar en el taller. Mi instinto susurraba cautela, recordándome cada discusión sin resolver, cada nota extraña en su tono estos últimos meses. Pero contra ese susurro se alzaba algo más fuerte: mi anhelo de conexión, mi deseo de creer que mi hija me quería. Está bien, Xochitl, dije suavemente. Vamos a caminar. La línea se quedó en silencio por medio segundo antes de que ella suspirara aliviada. Genial. Te mando los detalles. Cuando colgó, me quedé sentada en silencio. La lluvia constante afuera, convencida de que había elegido la esperanza. El fin de semana ya esperaba. Y también el sendero. El aire matutino en la Sierra Tarahumara era tan frío que quemaba los pulmones. Y el sendero subía entre pinos que goteaban rocío. Xochitl caminaba unos pasos adelante, sus botas nuevas crujiendo sobre piedras sueltas. Se veía extrañamente animada, volteando hacia mí con una sonrisa que parecía más una máscara que un momento de alegría. Mamá, cuéntame otra vez de tus días en la marina, gritó, ajustando las correas de su mochila. ¿Cómo le hacías para sobrevivir allá afuera con puro entrenamiento? Su repentino interés me desconcertó. Durante años había desechado esas historias, poniendo los ojos en blanco cuando yo insistía en que la disciplina forja el carácter. Ahora preguntaba detalles: cómo encontraba agua en terreno hostil, cómo mantenía la calma cuando se acababan los suministros. Respondí con cautela, tratando de ignorar el brillo extraño en sus ojos, mientras garabateaba algo en una libretita que guardó en el bolsillo de su chamarra. La subida se volvió más empinada, y me detuve para estabilizarme, apoyando una mano en la corteza de un pino. Cuando alcé la vista, Xochitl estaba a un lado, con la cabeza inclinada sobre su celular. Sus labios se movían en un susurro rápido y urgente, pero al notar que la miraba, lo guardó y forzó otra sonrisa. ¿Todo bien por allá?, preguntó, con la voz demasiado brillante. Asentí, aunque una inquietud me apretaba el estómago. Cada pocos minutos encontraba otra excusa para revisar su teléfono. El mapa, decía, o el clima.
Las excusas nunca sonaban del todo ciertas. Quería preguntarle directamente, exigirle la verdad, pero me contuve. Había costado tanto tenerla aquí conmigo que no podía arriesgarme a romper ese puente frágil. Así que me dije que solo estaba nerviosa, que el bosque la ponía inquieta. Dejé que la esperanza ahogara el susurro en mi instinto, el que me había mantenido viva en lugares mucho más duros que este sendero, y con cada paso más profundo en el bosque, me convencí de que era amor, no peligro, lo que esperaba más adelante. El bosque se oscureció mientras avanzábamos por el sendero, el dosel de árboles tejiéndose tan apretado que la luz del sol apenas se filtraba en rayos rotos. El aire olía a musgo húmedo y pino, pesado con un silencio roto solo por el goteo constante de agua cercana. Xochitl se detuvo, ajustando su mochila y mirándome con una leve sonrisa. «Mamá, ¿puedes sacar agua de ese arroyo? Yo preparo un lugar para descansar». Su tono era casual, casi cálido, y por un instante me hizo sentir que habíamos encontrado nuestro ritmo otra vez. Bajé con cuidado por la pendiente. Me agaché junto al arroyo helado y dejé que el agua corriera por mis dedos antes de llenar mi botella. Estaba más fría de lo que esperaba, entumeciendo mi piel, como recordándome lo lejos que estábamos de la seguridad de las carreteras y los pueblos. Cuando subí de nuevo, con la botella cerrada y lista. El claro estaba vacío. Al principio pensé que solo había ido a los árboles. «Xochitl», mi voz resonó extrañamente entre los pinos. Esperé, escuchando pasos, una risa, algo, pero solo se oía el roce de las ramas en el viento. Entonces lo vi una hoja de papel sobre una roca cubierta de musgo. Con mi nombre garabateado al frente, mi pecho se apretó mientras la desdoblaba. Una sola palabra me miraba en su letra adiós. Me quedé inmóvil, con la mano temblando, leyendo una y otra vez como si las letras pudieran reordenarse en algo menos cruel. Mi hija, mi única hija, se había ido, no perdida, no por error, sino por elección. La traición me golpeó como una tormenta. Por un largo momento, el dolor me clavó donde estaba. Los recuerdos de noches trabajando turnos dobles para pagar su colegiatura. El último aliento de Mauricio cuando me hizo prometer cuidarla. Destellaron como relámpagos afilados. Apreté la nota contra mi pecho, el papel humedeciéndose con mi sudor, pero el dolor no podía alimentarme, ni protegerme de los peligros del bosque. Los años de entrenamiento en la marina despertaron, tirándome del borde de la desesperación. Refugio, agua, movimiento, orden, la disciplina, no las lágrimas. Me mantendría viva. Doblé la nota con cuidado, la guardé en el bolsillo de mi chamarra y forcé a mis piernas a avanzar en el silencio de los árboles. Estaba sola en el claro, con la nota aún quemando en mi bolsillo, y me obligué a hacer inventario. Mis manos palparon mi chamarra como si pudiera conjurar algo más. Una navaja pequeña que siempre llevaba, ropa en capas contra el frío, mi botella de agua medio llena del arroyo, sin comida, sin mapa, sin brújula, nada más. El peso de todo me aplastó. Si Xochitl había planeado esto como una lección retorcida, lo había hecho bien. Me había despojado de casi todo. Cerré los ojos y estabilicé mi respiración, como en los entrenamientos de la marina cuando el pánico debía silenciarse o te mataría más rápido que el fuego enemigo. Refugio, agua, fuego, movimiento. 4 palabras, grabadas en mí hasta volverse instinto. Si las seguía, tenía una oportunidad. Miré los pinos altísimos, las capas de agujas bajo mis botas, y elegí el oeste, hacia donde creía que estaba la carretera principal. El bosque estaba silencioso salvo por el leve golpeteo de un pájaro carpintero. Mi propio pulso era más fuerte. Mientras caminaba, los recuerdos surgían sin invitación. Cada paso los traía. 3 trabajos en mis 30s. Las manos ampolladas por turnos largos para que Xochitl fuera a la escuela privada que su padre soñaba para ella.
40,000 pesos al año por la colegiatura, solo para que nunca conociera los límites que yo tuve. Luego, sus gastos universitarios. Su primer carro, 18,000 pesos en efectivo, porque no quiso uno usado. Me decía que era amor, pero ahora, en la quietud del bosque, vi lo que había sido. Le compré comodidad, y en el proceso borré su resiliencia. La verdad cortaba más hondo que la traición misma. La había hecho blanda, dependiente, esperando que el mundo le diera lo que yo había sangrado por conseguir. Y ahora, ella había convertido esa suavidad en crueldad. La rabia que creció en mí era afilada, limpia, un fuego más fuerte que el miedo. Llenó mi pecho, estabilizó mi paso y me recordó que no era una mujer que se rendiría en el polvo a morir. Apreté la navaja en mi bolsillo, levanté la barbilla y avancé más profundo entre los árboles. El suelo se suavizó bajo mis botas. Parches de tierra húmeda, rotos por huellas mucho más grandes que las mías. Me agaché, trazando las almohadillas redondeadas en el lodo, las marcas de garras profundas en las puntas, frescas. Un oso había pasado por aquí no hacía mucho. Mi corazón se apretó, pero el entrenamiento susurró: la regla, no lo sorprendas. Comencé a tararear, bajo al principio, luego más fuerte, añadiendo el ritmo de mis botas sobre ramas caídas para que cualquier criatura supiera que venía. El sendero de caza serpenteaba por la maleza, estrechándose hasta que tuve que apartar ramas que rasparon mis brazos. Seguí avanzando, cada paso un acto de desafío. Entonces, débil al principio, lo escuché el rugido de motores, no el estruendo de camiones, sino algo más pequeño, más cerca. Cuatrimotos. Corrí, con los pulmones ardiendo, hasta que los árboles se aclararon y la luz me envolvió. Al salir al claro, me detuve tambaleándome. 4 jinetes estaban junto a sus máquinas, con los cascos a medio quitar mientras me miraban. Un hombre alto, de unos 40, se quitó el casco, con líneas curtidas marcadas alrededor de sus ojos. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó, con una voz que cargaba preocupación y autoridad. Apenas pude formar las palabras. «Mi hija. Me dejó aquí. Se llevó todo. Solo se fue». Sus rostros pasaron de la confusión al horror. Una de las mujeres soltó una maldición por lo bajo. El hombre dio un paso hacia mí, estabilizando mi brazo tembloroso. «Me llamo Ulises Quirós, ex guardabosques. Abandonar a alguien en este desierto. Eso es intento de homicidio». La palabra cayó pesada, pero no me inmuté. Homicidio. Sí, eso fue lo que ella eligió. Ulises señaló a su grupo. «La sacaremos de aquí, sana y salva. Rápido». Me enderecé, encontrando sus ojos con una firmeza que no sentía desde años. Con una condición dije: «Llévenme de vuelta antes que ella». Su ceño se frunció, pero asintió una vez, como si entendiera que había más en juego que la supervivencia. Subí al respaldo de su cuatrimoto, el motor rugiendo bajo nosotros, y el bosque comenzó a desdibujarse mientras corríamos hacia la carretera. La cuatrimoto brincaba sobre surcos y piedras, el viento cortando mi rostro mientras Ulises maniobraba por un sendero, tan estrecho que parecía solo para venados. Acceso viejo de guardabosques gritó hacia atrás: «Ahorra horas de camino». Su voz era firme, practicada, del tipo que te hacía creer que había liderado cientos de rescates en terrenos como este. Me aferré al marco y dejé que el ritmo del viaje me empujara a pensar. El rostro de Mauricio apareció sin invitación, tal como lucía la noche que apretó mi mano y me hizo prometer criar a Xóchitl fuerte, no protegida, no dependiente. Me conocía lo suficiente para ver el peligro en mi culpa. ¿Cómo podía volverse sobreprotección? Y tenía razón. Confundía amor con rescate, fuerza con comodidad. El arrepentimiento pesaba en mi pecho, pero junto a él ardía una resolución más afilada.
Si Xochitl me había dejado en el bosque creyendo que desaparecería en silencio, estaba a punto de aprender qué clase de mujer había subestimado. El sendero bajaba, cruzando arroyos poco profundos, curvándose bajo pinos gigantes, hasta desembocar en una carretera de grava que pronto se unió a la autopista. La civilización reapareció en fragmentos buzones al borde de los caminos, el leve zumbido del tráfico. Luego, el contorno de un pueblo pequeño. Ulises redujo la velocidad y señaló los edificios adelante. Ella tardará más. Yendo por la carretera principal, dijo, estarás de vuelta antes que ella. Asentí. El peso de esas palabras asentándose como armadura. Antes que ella. Eso era todo lo que necesitaba. En el albergue. Me registré en una habitación que olía levemente a cedro y colchas viejas. Ulises se quedó en la puerta, observándome con el respeto silencioso de alguien que sabía que esto no había terminado. Le agradecí y cerré la puerta tras él, sola. Dejé mi mochila en la cama y me quedé quieta un momento, escuchando el silencio de la habitación. Mi corazón ya no latía de miedo, latía con estrategia, aunque la tierra del bosque aún se adhería a mis botas. Mi mente ya moldeaba el contraataque. Puse mi bolsa de viaje en el escritorio de cedro y la abrí lentamente. El sonido agudo en la quietud de la habitación del albergue. Mis manos temblaron solo una vez antes de obligarlas a estabilizarse. Del bolsillo oculto saqué la carpeta que había empacado en Ciudad Juárez, documentos legales que revisé semanas atrás, cuando Xochitl comenzó a presionar por más dinero en ese momento. Parecía un gesto de decepción. Una línea trazada en tinta. Ahora. Era mi escudo. Extendí los papeles en el escritorio. El Nuevo Testamento era claro cada activo, cada acción de los talleres. Cada cuenta iría no a Xochitl, sino a organizaciones de veteranos, grupos de conservación de la vida silvestre y un fondo de becas con el nombre de Mauricio. Su nombre en la parte superior de la página me estabilizó. Durante años intenté cumplir mi promesa a él dándole todo a Xochitl, pero tal vez esta era la manera más verdadera, asegurarme de que su legado ayudara a quienes aún valoraban el esfuerzo y la garra. Un golpe en la puerta contigua interrumpió mis pensamientos. Ulises entró. Con una pequeña bolsa de cámara al hombro, traje el equipo, dijo, audio y video. Si ella dice algo incriminatorio, lo tendremos todo. Asentí, dejándolo instalar cerca de la ventilación. Donde el ángulo cubría la puerta y el escritorio, trabajó con la calma practicada de alguien que había visto demasiadas tragedias en el desierto. Su presencia me anclaba. Cuando se fue, la habitación se sintió más pesada. Los documentos me miraban. No solo palabras, sino la historia de todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, y aún así, también cargaban la prueba de mi fracaso. La debilidad de Xochitl no nació en el vacío. Yo la hice blanda. Pensando que la protegía, me senté al borde de la cama. Mi voz apenas un susurro. Yo creé su debilidad, pero no dejaré que me destruya. Las palabras sabían a confesión y a voto. El reloj en la mesita marcaba los minutos hacia la hora en que sabía que ella llegaría. Me levanté. Enderecé los hombros y me posicioné en el escritorio. Con los papeles desplegados como un veredicto en espera, la llave raspó contra la cerradura. Seguida del lento crujir de la puerta, Xochitl entró, con una expresión de satisfacción engreída, esperando silencio, cuando sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. Su sonrisa se congeló, la sangre se le drenó del rostro, dejándola rígida en el umbral. Mamá. Su voz se quebró. ¿Cómo estás aquí? Estaba sentada con calma en el escritorio, los papeles extendidos frente a mí. Resulta que soy más difícil de deshacerse de lo que pensaste. Dio un paso atrás, los dedos temblando contra la correa de su bolsa. No entiendes. Yo entiendo perfectamente, interrumpí. Mi mano descansaba en la nota doblada que saqué de mi bolsillo. La levanté lentamente.
Esto lo dijo todo. Una palabra. Xochitl. Adiós. Me dejaste en medio de ese bosque para morir. Su máscara se rompió. La amargura desbordándose. Me has controlado toda mi vida, cada decisión, cada peso. Siempre con condiciones. Nunca me dejaste valerme por mí misma. Sostuve su mirada. ¿Y por eso elegiste el asesinato? Vaciló. Luego se enderezó, con la barbilla alta. Merezco lo que construiste, todo. Me mantuviste débil solo para sentirte fuerte. Silenciosamente, deslicé el testamento por el escritorio. No heredas nada. Cada peso, cada taller, cada casa, irá a causas que realmente honrarán el nombre de tu padre. Su compostura se hizo añicos, se lanzó hacia adelante, arrebatando los papeles, escaneándolos con ojos frenéticos. ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes hacer esto! Su voz se alzó, rompiéndose en una súplica. ¡Mamá! Por favor, cambiaré. Seré mejor. Entonces la furia torció sus facciones. Esto es tu culpa. Tú me hiciste así. No me moví. Tras la puerta contigua, el equipo de Ulises zumbaba, capturando cada palabra, cada confesión. Xochitl se desplomó en la silla frente a mí, los papeles temblando en sus manos, sin saber que su caída ya estaba sellada. La habitación se llenó de silencio tras el último estallido de Xochitl, roto solo por el leve zumbido del dispositivo de grabación. Marqué a la recepción con manos firmes, pidiendo que llamaran a las autoridades. No hubo gritos cuando llegaron, ni lucha dramática. 2 oficiales uniformados entraron, y las protestas de Xochitl pasaron de la rabia a la incredulidad mientras le ponían las esposas. «¡No pueden hacer esto! ¡Es mi madre!», gritó. Retorciéndose contra su agarre, me quedé sentada, mi voz calma. Una hija no dejaría a su madre para morir. La llevaron fuera, el eco de su voz desvaneciéndose por el pasillo. La puerta se cerró tras ellos, y la habitación volvió a quedar en silencio. Miré la silla vacía que ella había ocupado, los papeles esparcidos en el asiento. El dolor en mi pecho no era triunfo, ni venganza era claridad. La niña que crié se había ido, y tal vez llevaba años ausente. Lo que quedaba era alguien que ya no reconocía, alguien que eligió la codicia sobre el amor en medio de un bosque. Ulises entró en silencio, su bolsa de cámara al hombro. Me estudió un momento. Luego dijo suavemente: «No sobreviviste por casualidad. Sobreviviste porque eres fuerte». Asentí. Aunque la fuerza se sentía como una palabra vacía, lo bastante fuerte para perderla, susurré. Puso una mano en el respaldo de la silla. Firme y anclante. No, lo bastante fuerte para verla por lo que es. Recogí los documentos, los doblé con precisión y los guardé en mi bolsa. El trabajo por delante ya no era sobre supervivencia, era sobre reconstruir. Y sabía exactamente por dónde empezar. La lluvia primaveral de Ciudad Juárez me recibió al volver a casa. Las calles brillando bajo cielos grises que ya no se sentían pesados. En la oficina de mi abogado, firmé los papeles finales para establecer la Fundación Mauricio. Los talleres financiarían becas, programas para veteranos y esfuerzos de conservación, causas que honraban su garra y los valores que alguna vez compartimos. Al dejar el bolígrafo, sentí una satisfacción silenciosa asentarse en mi pecho. Díaz Cetela. Caminé por mi vecindario al atardecer, con el aroma de las bugambilias flotando desde los jardines. Por primera vez en años, mis pasos se sentían ligeros. Ya no miraba por encima del hombro esperando la próxima exigencia de Xochitl, ni me ahogaba en la culpa de no ser suficiente. El silencio a mi alrededor ya no era soledad, era paz. Una noche, llegó una carta de la cárcel, 5 páginas, escritas con la letra pulcra de Xochitl. Se disculpaba, explicaba, suplicaba, pero entre líneas reconocí la misma manipulación, promesas de cambio si tan solo reconsideraba. Si tan solo volvía a dar, leí cada palabra una vez. Luego alimenté las páginas a la trituradora.
El sonido de las cuchillas masticando el papel fue final, casi purificador. De pie allí, comprendí la verdad. No solo había sobrevivido al desierto, había sobrevivido al tipo de maternidad que me había torcido con culpa y cegado con miedo. Algunos finales no te rompen, algunos finales te salvan, algunos adioses son el comienzo de la paz.